Bienvenidos al podcast. Bienvenidos al podcast El Pulso del Mazatl, donde encontrarás entrevistas, noticias e información de Mazamitla y sus alrededores. Un espacio de difusión donde no existe más límite que el respeto y la libre expresión de las ideas. No existe más frontera que aquellas hasta donde lleguen nuestros pensamientos y acciones. Estás por escuchar El Pulso del Mazatl. ¿Qué tal, amigos del Pulso del Mazatl? Estamos aquí en la nueva etapa de nuestra página, que es la realización de este podcast. Es la nueva manera en la que nos vamos a estar comunicando con ustedes, tomando temas de interés de nuestro municipio y de sus alrededores. Como ustedes ya me conocen, soy Obed Martínez, su amigo y servidor, y conmigo está mi compañero Daniel Cárdenas. Hola, amigos del Pulso del Mazatl. Como bien lo comentó Obed, estamos iniciando una nueva etapa. Saludos a todos y estamos aquí con el licenciado Eduardo Blancarte. Eduardo Blancarte es una persona nativa aquí de Mazamitla, Jalisco, con formación empresarial en Monterrey, con estudios de posgrado en Wharton School de la Universidad de Pensilvania y durante 30 años director comercial del Grupo Leaño en Isla Navidad. Agradezco a los dos su visita, gracias por estar aquí, bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos preguntarle, licenciado, ¿cómo inició el turismo en Mazamitla? Un tanto circunstancialmente, les voy a platicar de lo que me tocó vivir de niño y de lo que escuché de mis mayores. Mazamitla se inicia con dos mesones originalmente en el siglo XIX, uno que existía en la Estacada, porque era el Camino Real a San José de Gracia y la ruta que iba a Cotija, y otro de las hermanas Calleja, que se encuentra a un costado del mercado municipal. En aquel entonces los arrieros pernoctaban en esos lugares, guardaban sus animales, tomaban sus alimentos y muy en la madrugada seguían su camino. Ese fue el origen de lo que es Mazamitla, pero como tal nos viene en el año en que la carretera Jiquilpan-Manzanillo se empezaba a construir y pasaba aquí por Mazamitla. Los ingenieros Arregui y Cepeda, que son los mismos constructores del Estadio Jalisco, dueños de la constructora que hizo esa carretera, buscaron un lugar donde sus ingenieros y sus técnicos pudieran tener sus alimentos y les dieran cierta atención en sus trabajos de campo. Le solicitaron a la señora Alicia Arias, que tenía fama de ser buena cocinera, que si los podía atender, y quien accedió con mucho gusto a atender a aquellos ingenieros, ya que eran parientes de los Arias aquí de Mazamitla. Así nace el primer restaurante formal de Mazamitla. Y el restaurante trajo la necesidad de ofrecer hospedaje, que también se inicia con los señores Arregui. Los señores Arregui invitan a familias prominentes de Guadalajara que se hospedan en lo que fue el hotel de la señora Licha y el de la señora Luz Hernández de Toscano, y entre las dos atendían a las numerosas familias de Guadalajara, que no eran muchas realmente. Recuerdo con mucho afecto a la familia del licenciado Leaño, de los Arregui, a la Torre, de los Giavelli, entre otros. Pero al mismo tiempo había una casa de huéspedes que operaba la señora Anastasia Blancarte por la calle Juárez, donde tenía de clientes habituales a don Roberto Vergara, tío del actual dueño de Chivas, que pasaba semanas durante el verano aquí en Mazamitla y se asistía con ella, y frecuentemente tenía
gentes que por semana se quedaban a vivir ahí con ella. Esas tres opciones eran las que trajeron el turismo a Mazamitla. En ese mismo grupo llegan dos familias que tienen que ver mucho con Mazamitla. Las del licenciado Roberto Palomera, notario de Guadalajara, que construye la primer casa de gente de Guadalajara en Mazamitla, por prolongación Manuel Cárdenas Mata, y la familia del ingeniero Ugarte, que compra el Chorro y construye allá su casa, que por cierto el ingeniero Ugarte fue el autor del cálculo estructural del templo de San Cristóbal. Esas familias se quedaron, fueron los primeros gentes de Guadalajara que se empezaron a vivir aquí. Alrededor de finales de los años 50, principios de los 60, la familia Cárdenas vende lo que era el paseo tradicional de Mazamitla, Los Casos, que mucha gente ignora realmente por qué se llaman Los Casos, y hay muchas historias que inventan al respecto. No eran otras cosas que hornos para quemar las piñas de mezcal y sacar mezcal en la cantera que existe ahora, que se conoce como Rollo Encantado. Esos pozos cuadrados que ven ahí como de 2x2 realmente eran hornos donde se cocinaban las piñas y se destilaba el mezcal Quitupan. Esa propiedad la adquiere la constructora del ingeniero Eduardo Montaño y su hermano y unos socios más, y compraron todas esas tierras, y se inicia el primer desarrollo rural o digamos natural de Mazamitla, y es el nacimiento formal del turismo en Mazamitla. Una vez que urbaniza el desarrollo de Los Casos, le adquieren al señor cura Santana García lo que es la Loma Rayada, y se construye el primer hotel de montaña, que es el Monteverde, donde se inicia muy elementalmente el tiempo compartido en Mazamitla. ¿Ese terreno era del cura José Santana García? Era de Anastasia Blancarte, viuda de Jesús del Toro, que a su muerte se lo dona a la parroquia. Okay. Y el señor cura José Santana García, para hacerse de medios, se lo vende como una ampliación a Eduardo Montaño, junto con la Casa de la Planta. Esa planta que originalmente, antes de que hubiera el motor de diésel, era un tanque de agua con una planta hidroeléctrica pequeña, pero suficiente para dotar de electricidad a Mazamitla, que el cableado de cobre original fue una donación del general Lázaro Cárdenas al municipio de Mazamitla. Qué buen dato, ¿no? Y también sobre dónde proviene el nombre de Los Casos. Todos conocemos este fraccionamiento, mas no sabemos el por qué se llamaba Los Casos. Qué buen dato nos acaba de dar el señor Eduardo. Una cosa interesante, como anécdota, los muchachos que aprendimos a nadar a fines de los 50, principios de los 60, nuestra alberca natural era el tanque, precisamente, que mediante la zanja captaba los arroyos que nacen en el Chorro y más arriba, se llenaba el tanque, y la luz en Mazamitla duraba lo que duraba en vaciarse el tanque. No sé la razón por qué dejó de funcionar esa hidroeléctrica, pero se sustituyó por una planta diésel, desecho de guerra, que de alguna manera llegó a las manos del señor cura, y teníamos luz en Mazamitla de 7 a 10. No se permitían planchas ni nada parecido, no había televisiones, no había radios, o sea que era un poco para iluminar las calles y las casas que anteriormente se
se alumbraban con aparatos de petróleo y lámparas de gas. Okay, entonces solamente era iluminación. Iluminación exclusivamente. El señor cura operaba también en el cine Buen Rostro, y cuando se bajaba la luz usaba el micrófono para decir: por tal calle hay una plancha prendida, a favor de apagarla porque la planta no puede. Inmediatamente se recuperaba la luminosidad de las lámparas y seguía la vida cotidiana. Qué buen dato, ¿eh? Muy bien. Señor Eduardo, ¿qué nos puede platicar usted de cómo inició este proyecto de Mazamitla Pueblo Mágico? Les voy a platicar una anécdota que viví personalmente, y es que en una ocasión se me invitó a la presentación de un libro sobre Tapalpa en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Fue un desayuno, asistí con mucho gusto, se hizo la presentación del libro, y en ese momento, como sorpresa, funcionarios del gobierno estatal informan que se acababa de nombrar a Tapalpa como pueblo mágico. A un lado mío estaba sentado el presidente municipal de Tapalpa, que la primera expresión que dijo fue: yo no tenía conocimiento de eso, no sé lo que es eso. En ese momento, cuando se dijo que se iba a hacer Tapalpa pueblo mágico, dije: ¿por qué Mazamitla no, si tiene más atributos y más recursos que Tapalpa? Pues fue una decisión que se tomó un tanto arbitraria, inclusive sin conocimiento de las propias autoridades de Tapalpa, y me eché a cuestas la tarea de informarle al veterinario Eduardo Anaya, que era su primer periodo como presidente municipal, lo que acababa de pasar en Guadalajara, y le sugerí que protestáramos o que se nos informara qué es lo que podíamos hacer para que Mazamitla fuera pueblo mágico. En esos días nos encontramos con el arquitecto Alfonso Gutiérrez, que había sido subdirector de turismo de Jalisco en los tiempos de Juan Manuel Fernández de Castro, amigo mío, el arquitecto Alfonso, que se incorporó como asesor de la presidencia municipal de Mazamitla en materias de turismo. Hicimos equipo encabezados por Eduardo Anaya, orientados por Alfonso Gutiérrez y su servidor, e hicimos múltiples visitas a México, tocando puertas. Durante el resto de la administración de Eduardo, que serían 2 años más, no obtuvimos resultados, pero sembramos la semilla que posteriormente fue tomada en cuenta, y siendo presidente municipal Mejía, se le otorgó el nombramiento de pueblo mágico a Mazamitla, y así es como llega a ser Mazamitla pueblo mágico. Es que muchos no sabemos de dónde inicia este proyecto, ¿no? Solamente tenemos recuerdos de cuando se dio el nombramiento, que en su momento era el licenciado Miguel Mejía, presidente municipal. ¿Cuánto tiempo les duró esta gestión? La gestión que iniciamos Anaya, Gutiérrez y yo duró cerca de 2 años, y fue hasta el siguiente año, que ya no era presidente ahora Anaya, que se le otorgó el nombramiento a Mazamitla. En el 2005. No recuerdo el año, pero debe ser aproximadamente por esas fechas. Quiero decirles que ser pueblo mágico no es únicamente el deseo de tener un pueblo muy bonito. En un inicio, pueblo mágico tenía que justificar que tenía tradición, gastronomía y estructura hotelera, y Mazamitla lo tenía. Por eso no fue difícil que se lo dieran. Por eso le ha resultado tan difícil a la Manzanilla conseguir el distintivo de pueblo mágico, porque es más incipiente la infraestructura que la Manzanilla tiene, pero de alguna manera creo yo que Mazamitla le canaliza muchísimo turismo a la Manzanilla, porque al saturarse Mazamitla buscan San José de Gracia en la Manzanilla, y de alguna forma se beneficia también la Manzanilla. Okay. Bien, y actualmente, ¿cómo opera el programa de pueblos mágicos aquí en Mazamitla?
Contrariamente a lo que la gente piensa que es una administración de la cual el ayuntamiento es responsable, no es así. El Comité de Pueblos Mágicos en principio debe ser apolítico e independiente de las autoridades municipales. Las autoridades municipales tienen un asiento, que pueden opinar, pueden participar, pero las decisiones se toman en base a un comité que desgraciadamente, desde que Mazamitla es pueblo mágico, la presidencia de ese comité nunca ha estado en manos de alguien nacido en Mazamitla. Inclusive muchas personas no saben de la existencia de este comité, ¿no? Así Todos es. pensamos que es responsabilidad mera del ayuntamiento municipal actual, del que esté presente, entonces no sabíamos de la existencia de este comité. Este comité de alguna manera ha eludido la comunicación y el contacto con los prestadores de servicios de Mazamitla y se han llevado a cabo muchas obras que no han sido presentadas ni analizadas por la gente de Mazamitla. De un momento a otro nos encontramos que se hacen portales, quedan unos muy bonitos, quedan otros no tanto, y se hace promoción de Mazamitla, y desconocemos realmente cómo se toman estas decisiones porque no se le pregunta a la gente de Es Mazamitla. decir, el comité toma las decisiones por el resto de los pobladores de Mazamitla. Así es, y yo sugeriría que todas estas obras, previamente a autorizarlas, deberían de socializarse, porque finalmente quien las va a disfrutar o que las va a apoyar es los prestadores de servicios de Mazamitla. Yo en su momento hice un comentario a través de mis redes sociales sobre este comité, ¿no? Yo no me oponía de las personas que lo conformaban, solamente yo proponía que se hicieran escuchar todas las voces de los prestadores de servicios, tanto del mercado municipal, el mercado de las artesanías y toda la población de Mazamitla, porque como bien lo decía Daniel, estas decisiones solamente lo toma un grupo de empresarios que muchas veces ni siquiera son originarios de Mazamitla y no dan ni siquiera información general al pueblo y toda la población. Pues ¿qué es lo que hacemos? Fácilmente le echamos la culpa al ayuntamiento. Así es, y son decisiones que impactan en el grueso de la población de Mazamitla y que deben de ser consensadas, socializadas con la población de Mazamitla. Máximo que también nos enteramos que no son gentes de Mazamitla las que encabezan este comité. Desgraciadamente, estas gentes que no son, estas personas que merecen todo mi respeto, que no son nativas de Mazamitla y forman el Comité de Pueblos Mágicos, tienen intereses particulares en promocionar sus negocios. Y muchas veces siento yo, y lo pongo como pregunta, si estas decisiones realmente tienen el mismo impacto en el resto de la población. Así es, porque solamente promocionan sus negocios, cuando la promoción debe ser en sí en general a Mazamitla, pueblo mágico. Como destino turístico. Así es. Señor Eduardo, usted que fue de los iniciadores de este proyecto, actualmente, ¿cuál es la problemática de este programa? Es el meollo de la problemática de Mazamitla, se debe a la falta de reglamentos. En estos momentos, desde que fui yo presidente del Consejo de Promoción Municipal, detectamos que cerca del 80% de los hoteles y cabañas en renta carecían de licencia, carecían de permiso, no otorgaban seguro social a sus trabajadores, eran fantasmas de alguna manera. En aquel entonces solicité la ayuda de Ana Gloria Cepeda, quien me ayudó a hacer una campaña de sensibilizar a los negocios que prestan turísticos en Mazamitla que se afiliaran. No tuvo mucho éxito porque se lesionaban intereses particulares, pero déjenme decirles algo. El interés de nosotros porque se regularizaran estos negocios fue porque mediante el cobro y la retención del impuesto sobre el turismo era donde el patronato conseguía fondos para pintar el pueblo, para arreglar la iglesia, para imprimir guías, folletos y demás.
al darme cuenta que únicamente 2-3 negocios grandes aportaban ese impuesto al turismo, hicimos una campaña que posiblemente crecimos del 20 a 30%. Entonces actualmente el 70% de los prestadores de servicios, tengo que decirlo, están operando de una forma irregular, definitivamente. Y lo mismo sucede en el control de precios en Mazamitla. Hay una anarquía lo que sucede. Al no existir un registro de prestadores de servicio, no existen tarifas adecuadas al servicio que se ofrece. No hay una clasificación de servicios, no se verifica que tengan condiciones higiénicas las cabañas que se rentan, porque para las autoridades, mientras no tengan licencia, no existen. Así es. Al no existir, no pueden intervenir ni Hacienda ni el municipio si alguien no demuestra que están operando esos negocios. Entonces, ¿sería necesaria la creación de un consejo regulador o qué propones? Seríamos muy drásticos porque muchas gentes no lo hacen de mala fe. Es porque realmente desconocen que para operar un grupo de cabañas realmente es como si operara un hotel. Y un hotel tiene que pagar impuestos, licencia, seguro social, y recabar en impuestos sobre turismo y todo, y desconocen que hay que hacerlo. Pero finalmente todo esto va en detrimento de la actividad turística en Mazamitla, porque por unos terminamos desprestigiados todos como destino turístico. Miren, les voy a platicar anécdotas de cuando operaba yo Sierra Paraíso aquí en Mazamitla. Sucedía lo siguiente: llegaban los huéspedes a las puertas del hotel con reservación ya tramitada brevemente, y en 10 metros se juntaban 4 o 5 niños, pues menores de edad todos, con una pregunta: señor, ¿ya pagó su cabaña? Si el cliente les decía que aún no, le dijo: señor, yo lo llevo a una cabaña que le cuesta la mitad. Los sacaban prácticamente del hotel, los asignaban en otra cabaña, donde no se ofrecían ni la mitad de los servicios que un hotel establecido estaba ofreciendo. Es la problemática que vivimos hoy en día en el cruzado de la entrada de Mazamitla, ¿no? Así es. Que es un total desorden el que se va ahí y se lleva una mala imagen del municipio. No si una cabaña, otra cabaña, un fraccionamiento, otro fraccionamiento, sino la imagen mala se la lleva en general Mazamitla. Desde el crucero de la estacada prácticamente están ahí con tarjetas parando los vehículos, saturan el tráfico en ese punto. Es una anarquía total la que vemos en las entradas de Mazamitla con los promotores de cabañas. No estoy sugiriendo que se desaparezcan ni que se les satanice, sino que se haga una campaña de concientización de que si Mazamitla se mete el orden de registrar todos esos negocios, Mazamitla puede tener 5 o 6 veces más recursos para seguir promoviendo el turismo. Además, que no podemos garantizar que el turismo va a tener un hospedaje de calidad. Yo no entiendo por qué días antes de empezar de temporadas de Navidad, Año Nuevo o el verano, de un día para otro cambian todos los precios en Mazamitla. Sí. ¿Qué acaso en el reglamento de mercados no dice que todo el mundo debe tener una pizarra donde deben estar expuestos los precios de lo que venden? Dense una vuelta al mercado y cuando mucho el 20% lo tienen. Un dato, a mí me tocó realizar ese reglamento la vez que trabajé en el ayuntamiento, y sí viene un artículo que tienen que tener todos los precios a la vista y no ser modificados en ciertas fechas. Pero no se hace. Exactamente. Pues bueno, vamos a dejar un espacio para las personas que nos hacen el favor de patrocinarnos y regresamos. Postres Sempi, Postres Sempi, repostería y mesas de postres para cualquier tipo de eventos. Solicita tu cotización sin compromiso al celular 33 10 94 38 85 con Yadet Chávez. Visita nuestra fanpage donde encontrarás una extensa galería de nuestros trabajos, dulces sabores, dulces momentos. Postres Sempi.
Restaurant El Mesón del Negro. Restaurant El Mesón del Negro. Ven y conoce nuestra variedad de platillos. Tenemos desde lo clásico en mariscos hasta las especialidades de la casa. Ven y disfruta con nosotros de un delicioso momento. Estamos a tus órdenes en Prolongación Galeana número 66 a 100 metros de la gasolinera en Mazamitla, Jalisco. Restaurant El Mesón del Negro. Regresamos. Pues qué buena plática nos estamos echando aquí con el señor Eduardo, ¿no? Así es, muy ameno siempre. Platicar con ustedes es un gusto. Y a quien queremos agradecerle que también bueno, nosotros tenemos publicaciones los días lunes y los días jueves en el Pulso del Mazat, quien también el señor Eduardo nos hace el favor de escribirnos algunas columnas referentes a estos temas. Y cabe mencionar que vamos a tener una segunda parte de esta entrevista. es muy interesante siempre platicar con personas que tienen experiencia, con personas que son nativas de Mazamitla, que han trascendido en el ámbito empresarial y profesional, como lo es el licenciado Eduardo Blancarte. Para mí es un placer, le agradezco mucho que nos haya recibido en esta casa. Igualmente, señor. Gracias, Abel. Y pues vamos a pasar a algún tema en general que quieran comentar. Iniciamos con usted, señor. Caray, hay tantos temas que realmente preocupan a México que con uno solo no agotamos todo el programa. Esa agresión que estamos recibiendo del extranjero injustificadamente nos llama a la unidad entre todos los mexicanos en torno del gobierno federal, que es el único que nos puede defender. Hagamos conciencia que el verdadero enemigo era Trump, no era el gobierno federal. Entonces, si nos unimos y hacemos las cosas en unidad con las autoridades que nos representan, podemos obtener mucho mejores resultados que si actuaran por su propia cuenta. Así es, definitivamente la fortaleza de México se encuentra en todos y cada uno de nosotros, en todos y cada uno de sus ciudadanos. Es momento de cerrar filas, somos una nación, somos mexicanos y vamos a echar ganas por México. Así es, yo la verdad quiero dar mi opinión, me quedo satisfecho, me siento optimista por lo que está viviendo actualmente el país, ¿no? Ante esta agresión que sufrimos del extranjero, como nos lo comenta nuestro amigo Eduardo, ¿cómo está unido en estos tiempos nuestro pueblo mexicano, ¿no? Ahí viene la tenía solidaridad mucho del tiempo que no se unía de tal manera como Desde se la está uniendo. expropiación petrolera. Exactamente, o sea, ahorita hay una unión, ahorita dejamos a un lado las ideas políticas, religiosas, ahorita somos México, ¿no? Porque Así es. sabemos que cuando México se une, no hay fuerza que nos detenga. Y vamos a salir adelante. Así. Pues agradecemos la primera emisión del podcast del Pulso del Mazat. Pues, como ustedes saben, vamos a ir mejorando poco a poco, somos novatos en este sentido, pero con mucho corazón hacemos las cosas, ¿no? Vamos a tener mejor equipo, vamos a tener más entrevistas, vamos a tener más noticias de Mazamitla y sus alrededores. Agradecemos, vamos a estar subiéndolo de manera visual y también de manera de audio para que a las personas se les facilita un poco mejor escucharnos y el vernos. Esperamos sus comentarios y sugerencias, muy amables por su atención. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Es momento de despedirnos. Un gusto haber estado con ustedes. Agradecemos su atención. Te esperamos en nuestra próxima emisión del podcast El Pulso del Mazatl. El Pulso del Mazatl. Pásenla bien. Hasta pronto.